Hola, hola, feliz sábado, bienvenidos a una nueva clase de escuela sabática. Mi nombre es Germán, me acompaña Antonio e Isaac. ¿Cómo están? Buenas noches, feliz sábado. Muy buenas noches para todos ustedes y también para la gente que nos está mirando, disfrutando de este viernes caluroso acá en la ciudad de Córdoba. No sé cómo estarán, desde dónde lo están viendo, allá en Montevideo, sé que está mi hermana, saluditos, no sé cómo estará por allá. ¿Cómo andan? Bueno, es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes estos momentos de meditación, de abrir la palabra de Dios. Esperemos que puedan compartir con nosotros estos momentos, que puedan escribir sus dudas, sus consultas, saludos también de donde nos están viendo. Hoy principalmente vamos a estar atentos a sus preguntas. Es un tema que despierta mucha curiosidad, muchas preguntas, así que les pedimos que compartan con nosotros. ¿Qué les parece si para comenzar el estudio de este tema, de la lección, comenzamos con una oración? Sí. ¿Te parece, Isaac? Sí. Si nos puedes guiar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Padre, este sábado que podemos compartir con nuestros hermanos. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos poder compartir tu palabra y poder aprender acerca de ti un poco más. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para los que están viendo por primera vez, les comentamos que nosotros somos de Córdoba, pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Alto Alberdi y somos la clase número 6, que a principio de años, con la ayuda de Dios, se nos ocurrió la idea de compartir el estudio de la Biblia. Y este trimestre estamos viendo el amor de Dios y su justicia. Este sábado el título para la lección de esta semana es Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta semana? ¿Qué les llamó la atención, Antonio, Isaac? Bueno, una de las cosas que siempre decimos, y lo digo porque me parece que es relevante, que cada una de las lecciones de escuela sabática que nos toca estudiar cada día, en los horarios que cada uno se acomodó, a mí me gusta hacerlo a la mañana temprano, otros lo hacen a la noche, cada uno tiene su horario, pero creo que a cada uno nos encuentra el estudio en una situación única y especial, ¿no? Por lo tanto, lo vamos viviendo de manera totalmente distinta. Puede ser que el título de la lección, como Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina, sea igual para todos, pero no es la misma condición o en que nos acercamos al estudio igual la de todos, ¿no? Esta semana ha sido una semana interesante, a mí me gustó el tema, me gustó porque considero que hay veces que nos amargamos porque no entendemos algunas cosas que pasan y porque tenemos conceptos por ahí equivocados de lo que es el libre albedrío o cómo trabaja Dios, si Dios, digamos, está al control de todo, cómo es que pasan tantas cosas desagradables, tantas cosas malas. Entonces, son preguntas que nos amargan la existencia cuando en realidad tienen su explicación estudiando precisamente la Biblia. Por eso es un tema que me gusta, que está acá y que me gusta explicarlo, me gusta cuando la gente lo entiende y lo mira desde otro punto de vista. Porque eso es lo que estamos haciendo, compartiendo otro punto de vista y viendo cómo Dios presenta este tema de lo que es el libre albedrío. Bien. ¿Qué les parece si para comenzar empezamos definiendo un poco qué es libre albedrío, amor y providencia divina? Sí, porque están juntos, ¿viste? Sí. No es solo el libre albedrío, es libre albedrío, amor y providencia divina. Uh-huh. 3 elementos. Y bueno, empecemos con el primero, el más sencillo, podemos decirle. Libre albedrío. Libre albedrío. Complicado de decirlo, pero ¿qué significa? Bueno, charlando antes de empezar, yo lo comparaba con la omnipotencia de Dios. Sería como el hermano menor, una pequeña cuotita que nos toca, que podemos decir entre comillas heredamos de esa hechura y imagen de Dios. Es decir, que Dios también tiene el libre o sea, albedrío. Que claramente tiene libre albedrío y está combinado con su omnipotencia. Porque algo muy interesante que habías mencionado de que no podemos
decidir, básicamente porque el libre albedrío sería la capacidad de decidir. Bien, pues no habíamos definido. Claro. ¿Qué sería el libre albedrío? La capacidad que tiene el ser humano de tomar una decisión. Para tomar esa decisión, termino la definición y te sigo escuchando, Isaac, porque sé que estás con ganas de contarlo. Para que podamos entender, el libre albedrío tiene que ver con la capacidad que tiene un ser humano de tomar una decisión. Para que esa decisión sea válida, nuestro Código Civil y la mayoría de los códigos civiles a nivel mundial determinan que ese libre albedrío tiene que estar relacionado con los siguientes elementos: discernimiento, intención y libertad. Bien, cada uno de estos elementos se pueden explicar de manera extensa, pero no lo vamos a hacer esta noche. Pero el libre albedrío implica esos tres elementos y una vez que lo tenemos armadito, tomar una decisión. Y esa decisión siempre va a ser en cosas que podemos hacer, no en cosas que no podemos hacer. Recién comentábamos que no puedo ejercer el libre albedrío si alguien me prohíbe volar, porque el ser humano no vuela. Claro. No tengo alas, no puedo volar. Por lo tanto, no estoy ejerciendo el libre albedrío cuando me quieren decir que tome una decisión para hacer o no hacer algo que en realidad no lo puedo hacer. No sería un libre albedrío. Entonces siempre el libre albedrío está relacionado con algo que la ley determina que debe ser hecho de determinada manera o no ser hecho, y yo hago lo opuesto a lo que se está diciendo. Claro, tal cual. O sea, básicamente el libre albedrío sería la capacidad de tomar decisiones en base a cosas que podás hacer. O sea, no podés tomar decisiones en cosas que no tenés la capacidad de elegir. Claro. Hay cosas que nos tocan que no podemos. Por ejemplo, no podemos controlar el clima, no podemos decidir si va a llover o va a ser sol. No lo podemos decidir. En eso no rige nuestro libre albedrío. Pero yo lo conectaba con esto de la omnipotencia de Dios, porque Dios sí tiene esa capacidad. Y además, bueno, obviamente está combinada con el libre albedrío, o sea, su capacidad de poder decidir. ¿Por qué decíamos esto? Porque Él tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, y lo podemos ver, por ejemplo, en la maravilla del milagro de la creación. O sea, Él puede decir que las cosas existen y existen. Hay un texto muy, muy bonito que dice que Él llama a las cosas que no existen como si existiesen. Dios mandó y existió. Exactamente. ¿No? Dios mandó y existió. Así que, bueno, el libre albedrío vendría a ser eso, la capacidad de decidir, que la tenemos tanto nosotros como Dios. Y sí, Ger. A mí también, con respecto a eso, si me quieren acompañar en Salmos 81, Dale. Que Dios nos da la libertad, el libre albedrío, pero Dios no obliga a nadie a amarlo. Vamos, ¿qué dice el Salmo 81? Dice, ¿81 cuánto? 81, 11 y 12 podemos leer. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Bueno, el 13 para el 13 sí, es espectacular. Sí. Es una expresión, una aclamación que hace. Sí. Dios dice: oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es una exclamación, ¿no? Exacto. Y Dios no puede obligar a nadie a amarlo. Eso me llamó mucho la atención esta semana. Dios permite que los humanos elijan libremente si lo aman. Y también muchas veces tomamos decisiones nosotros pensando que es la voluntad de Dios, pero son nuestras propias decisiones. Me encantó eso que estás diciendo. Y a veces queremos decir que es la voluntad de Dios algo que en realidad es el deseo de nuestro corazón. Exacto. Porque la voluntad de Dios, ¿dónde está manifestada? En la Biblia. Porque la Biblia dice, no. Por ejemplo, no funáis y yugo es igual, me viene a la cabeza, sí. ¿No? Y digo, no, pero Dios me mostró una señal de que... La Biblia es clara, no funáis y yugo es igual. Por supuesto que hay algunos que cuestionan esta idea, pero creo que la experiencia, inclusive algunos teólogos, pero la experiencia nos muestra que en realidad es así. Y ahí nos va a saltar a otro tema, pero te dejo terminar porque me enganché yo. No, es básicamente eso. Y me encantó porque más allá de ser un Dios todopoderoso, como vimos en la lección, nos ama de tal manera que siempre está dispuesto a tomarnos de su mano y
y a respetar nuestra propia... Claro, esa es nuestra la palabra, decisiones. el respeto, es impresionante eso. Sí. Para la que, creo que lo que más me llamó la atención de esto del libre albedrío, de la voluntad de Dios, de nuestra libertad que tenemos, a pesar de, por ejemplo, de errar, a pesar de que Dios nos dice cuál es un camino y nosotros podemos elegir otro, es ese respeto que Él tiene por nuestras decisiones. Nos ama tanto que respeta eso que decidimos, aunque sabe que por ahí nos puede llevar por un camino equivocado. Muy bien. Me gustó y me saltaron dos ideas en la cabeza de lo que ustedes están hablando. En primer lugar, Dios es el único que podríamos decir es el que puede hacer absolutamente todo, pero el que ejerciendo su libre albedrío decide no hacerlo. ¿Está? Sí. Por ejemplo, a mí se me piden hacer un milagro, hacer algo que es sobrenatural, evidentemente no está en mí, por lo tanto yo no puedo ejercer mi libre albedrío. En cambio en Dios, no, porque no hay nada que Él no pueda hacer, salvo que Él mismo se limite. Como vimos acá en la lección, básicamente no puede mentir, no puede cambiar su carácter, no puede dejar de amarlo, no puede negarse a sí mismo. Estaban ahí los versículos que hemos estudiado durante esta semana. Otra cosa que me encantó es lo siguiente: el libre albedrío que hemos recibido nosotros como un atributo de Dios para reflejar su imagen tiene un límite. ¿Cuál es el límite? En el tiempo. El límite es cuando decidí. Exacto. Es decir, el libre albedrío vos lo podés ejercer hasta el momento en que lo decidís hacer o no hacer. Una vez que decidiste, ya está, no podés modificar, ¿no? Recuerdo una vez trabajando en misiones, me tocó trabajar ahí en el ISAM, antes era el ISBA, me tocó trabajar como becario, le llaman, que trabajamos un año para poder estudiar otro año. A mí me tocó trabajar en la huerta, y una vez venía caminando, y bueno, había muchas aves allí, y a mí me encantaban las aves, ¿no? Y tenía algunos compañeros que les tiraban piedra a las aves, y a mí no me gustaba, pero un día veníamos caminando al mediodía, y se me ocurrió a mí tirar una piedra también a una palomita, le llaman la palomita de la Virgen, la conocí yo ahí, palomita de la Virgen. Yo tiré la piedra y vi que iba la piedra hacia la paloma, y yo hacía así con el cuerpo, no, y le pego a la palomita. Así cuando fui corriendo la agarré, y pobrecita estaba muerta, y me dolió tanto en el alma, que me quedó grabada la idea de que yo tiré la piedra, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez que la tiré ya no la pude frenar. ¿Para cómo veía que iba hacia la paloma? Y la paloma no volaba, la palomita, una chiquita hermosa palomita. Entonces, por eso digo, el libre albedrío tiene un límite. ¿Cuándo? Es cuando tomaste la decisión. Claro. Hacer lo correcto o lo incorrecto. Una vez que tomaste esa decisión, ya las consecuencias no la podés frenar. De allí que viene el versículo bíblico que dice: tarde o temprano tu pecado te alcanzará. O Gálatas 6:7, que siempre he mencionado, pero la parte linda es que si hacemos algo bueno tampoco lo puede frenar. Las cosas buenas también las recibimos, es decir, lo malo y lo bueno. Por eso es que este clamor que hace Dios acá, que recién leíste en el versículo 13: oh, si mi pueblo me hubiera escuchado. Así, tantos planes lindos que tenía Dios para el pueblo, que el pueblo con la desobediencia lo terminó arruinando. Aplicando a nuestra vida pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos planes lindos tiene Dios para nosotros? Él dice que Él tiene buenos planes para nosotros, buenas ideas para nosotros. Y somos nosotros que decidimos hacerlo o no hacerlo, tomarlo o no tomar. Bien. Hablé mucho, ¿no? Es que me hermoso, engancho, sí. No, Antonio, es un placer escucharte. Pero como dijimos al principio, queremos ver sus preguntas, sus dudas, si tienen... ¿Qué les pareció a ustedes el libre albedrío? ¿Qué conceptos? ¿Cómo lo pueden aplicar hoy en sus vidas? Si vemos en el chat o si nos ponen una manito así, que nos están escuchando, que salimos bien. Hay un comentario acá bien, interesante que lo puso Mónica. Dice: la forma en que Dios respeta nuestro espacio llama mucho mi atención. Muy buena la idea, ¿no? Sí. La forma en la que Dios respeta nuestro espacio. Yo tengo una pregunta también sobre esto que justo venías hablando. Habíamos hablado acerca de los planes. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Si nosotros nos equivocamos, creo que la historia más linda de esta, Isaac, está en la historia de José. Porque ustedes que conocen la historia de José, creo que la mayoría, cuando leemos en la Biblia o vemos una película, nos ponemos a llorar cuando José se encuentra con sus hermanos y le revela quién es, ¿verdad?
Pero creo que lo más lindo de ese encuentro es lo que José dice. No fueron ustedes los que me vendieron, sino que la providencia de Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿no? Y utilizó eso para salvar a todo su pueblo. Creo que ese es toda su familia, que terminó siendo después el pueblo de Israel. Es decir, de eso se trata la providencia divina. Que a pesar de que nosotros nos equivocamos o tomamos decisiones equivocadas, cuando volvemos a Dios, me refiero a esas decisiones que nos apartan de Dios, cuando volvemos a Dios, Él es un especialista en transformar nuestras macanas en bendiciones, ¿no? Es cierto, la piedra no la puedo frenar. Las consecuencias de los actos no las puedo frenar. Pero Él me va a acompañar y va a transformar esa maldición en una bendición, como ocurrió en la historia de José. Por lo tanto, este es un mensaje para nosotros hoy. No debemos desanimarnos. Y si hemos tomado decisiones equivocadas y la piedra nos alcanza, podríamos decirlo de esa manera, no temamos, porque Dios está dispuesto a ¿qué? A ayudarnos, a acompañarnos. Él dice que el justo, cuando cae, no va a quedar postrado, porque Jehová le sostiene de su mano derecha. Por lo tanto, no nos sintamos mal si nos hemos equivocado. Busquemos a Dios. Sí, y lo vemos en el plan de salvación, el amor que Dios nos tuvo y siempre está dispuesto a tendernos manos, como vos decís, Antonio. ¿A vos qué te pareció, Isaac, el tema de la providencia? Bueno, ¿Podemos primero definir qué es providencia para las personas capaz que no conozcan o no sepan la definición? Y bueno, algo más, podemos decir algo simple y sencillo, sería todo el accionar de Dios. Perfecto. En especial, creo que nosotros lo podemos ver en nuestro alrededor, o sea, en lo que sería en este planeta, en nuestra vida, en la vida de nuestros prójimos. O sea, esas intervenciones divinas es lo que podríamos decir la providencia de Dios. Bueno, la historia de José es clara en eso, ¿no? Uh-huh. La historia de José es clara, es decir, más allá de las decisiones que nosotros tomamos, si en algún momento decidimos volver a Dios, Él está ahí para transformar eso que nosotros hemos hecho mal, transformarlo en una bendición, ¿no? Entonces la providencia es que Dios conoce el futuro y toma o nos invita a tomar las decisiones que serían las mismas que tomaríamos nosotros si conociéramos el futuro también. Ahora, el otro tema que salta acá, que se discutió mucho, me acuerdo cuando yo era adolescente, ahí en el Lizano, en el ISBA, discutíamos bastante con algunos compañeros, el tema de la predestinación. Creo que a todos nos tocó el tema ese, ¿no? Ahí, yo también tengo la misma pregunta. Entonces, con lo que vos estás comentando, entonces Dios determina quién se salvará o quién se perderá. La idea original de Dios es que todos los seres humanos que alguna vez existieron en este planeta Tierra y los que van a existir se salven. Ese es el plan original de Dios. Por lo tanto, si fuimos, podemos decir, estamos predestinados para vivir eternamente, sí. Claro, Dios nos creó con ese fin, pero no nos puede forzar. Entonces, el objetivo, porque la predestinación no significa que esta lapicera tiene una función. La función es escribir, pero puede ser utilizada para un montón de otras cosas. Para las mujeres que tienen cabello largo se lo ponen también acá para que no se les caiga el pelo cuando tienen calor. Es decir, tiene otras funciones. Dios nos ha creado, y eso es lo que tenemos que pensar, para la vida. Si alguno piensa que fue predestinado para la muerte, está equivocado. Dios nos predestinó para la vida. Lo que no puede hacer es obligarnos. Predestinado para la vida y las buenas obras, porque fuimos creados, dice, para buenas obras, y con esas obras alabar a nuestro Dios. Es decir, que nuestro Dios se sienta contento, orgulloso de que nosotros seamos sus hijos. Es como cuando los padres vemos a nuestros hijos hacer cosas lindas y nos sentimos orgullosos de ver hacer esas cosas lindas. Esas cosas, digamos, que tienen que ver con el servicio, reflejando el carácter de Dios. Es decir, nos enorgullece muchas cosas que hacen nuestros hijos. Bueno, Dios también se complace en vernos hacer buenas cosas, buenas obras.
Por eso, predestinación sí, para buenas obras y para vida eterna. Lo demás es una decisión tuya. Es decir, si te querés salir del plan, es una decisión tuya, pero no le eches la culpa a Dios. ¿Tá? No le echemos la culpa a Dios. Él hizo todo para que nosotros vengamos a la vida y decidamos. Como hablamos con Isaac también, nosotros tomamos las decisiones, pero también Dios va a mover todo su Tablero con personas, con acciones, con momentos, para que nosotros siempre estemos a su lado, para que tomemos la buena decisión. Si nosotros lo decidimos. Sí, Él exacto. Él no va a forzarnos, ¿no? Por eso ese clamor que hace acá, dice, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado. Los caminos, recordemos, que tienen que ver con la conducta, con las decisiones, con la norma, con los principios del reino de los cielos. Esos son los caminos del Señor. Por eso Él dice, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es lo mismo, podemos sacar el nombre Israel y poner el nombre de cada uno de nosotros. Repito, este es un mensaje para todos los tiempos. Cada persona que vive en este mundo que no conoce a Dios se está perdiendo esto maravilloso. Y aquellos que conocen y se alejaron de Dios, si en algún momento escuchan nuevamente el llamado, vuelvan, porque Dios está esperando precisamente para cumplir su propósito. Me gustó esa parte de cuando dice, acá que lo comentamos Isaac hace un ratito, sobre Jesús, ¿no? El tema de lo posible o imposible. Dice que no hay nada que sea imposible para Dios, Mateo 19:26, no hay nada imposible. Lo leímos el día lunes, creo que fue. Sí, el día lunes. No hay nada que sea imposible para Dios. Me encantó la idea del Getsemaní, cuando su Hijo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, a través de la Virgen María, encontrándose en el Getsemaní, sin poder ver qué iba a ocurrir el domingo, si iba a poder o no resucitar, clama al Padre, porque es un clamor, es un pedido desesperado, de temor, de miedo, de por favor, diciéndole, Padre, si te es posible o si es posible pasar de mí esta copa. Respuesta, no hubo un silencio. 3 veces le pidió. Entonces, no era que Dios que no hay nada imposible para Dios. Bueno, pero no está hablando de las cosas que se salen de la legalidad. Les comento una pequeña historia que me ocurrió cuando trabajaba como calígrafo público para tribunales. El juez me pidió que determine la falsedad o no de una firma, porque el actor en una demanda decía que esa firma era del demandado, y el demandado decía, no, esa firma no es mía. Entonces el juez llama a un perito, en ese entonces estaba trabajando como perito calígrafo, y tenía que determinar si la firma era o no era de la persona. Y estaba en mi casa trabajando, mi hija era chiquitita, recién empezaba a caminar, creo que tenía 2 años y medio, y yo estoy trabajando con una lupa binocular, mirando los trazos de la tinta que se habían puesto sobre el soporte, que en este caso era un cheque, y me doy vuelta y veo a mi hija Micaela rayándome el otro cheque. No. Así que me quería morir. Así que justo llegó mi esposa de trabajar, le conté lo que había pasado, le digo, me voy porque no sé qué voy a hacer, y me fui a una estación de servicio a estudiar ahí, porque estaba estudiando Derecho en ese entonces también, y pensando a ver cómo iba a solucionar el tema, ¿no? Porque me ¿Qué había problemón? el cheque, ni lo había visto, agarré, lo guardé y dije, bueno, después lo veo. Así que estaba en un problema, no sabía cómo hacer. Cuando vuelvo, abro la puerta y Micaela siempre le gustaba venir corriendo y abrazarme y que yo la alce, ¿no? Y vino corriendo, me abrazó y me dijo, papá, perdóname. Cuando ella me dijo, papá, perdóname, ¿qué hice yo? La abracé, le di besos, le perdoné. Y nuestra relación filial se restauró de inmediato. Pero
por más que yo quise terminar el problema ahí, ese problema no terminaba ahí porque el problema seguía en tribunales. Entonces lo mismo pasa con Dios y nosotros. Por más que Él tenga el deseo de perdonarnos y salvarnos, a pesar de que nosotros hemos transgredido la norma y que la norma demanda que nosotros tengamos que dejar de existir para siempre, quiere Él salvarnos. Y nos perdona y dice, yo te perdono. Filialmente está relacionado. Pero el problema judicial continúa. Es decir, nuestra relación filial se terminó, está arreglada, pero no termina el problema ahí. Y a veces nosotros no entendemos, así como Micaela en ese entonces no entendía todo lo que yo tenía que hacer ahora en tribunales para solucionar el problema. Y no tenía que entenderlo porque ella era mi hija y era muy chiquitita y no hacía falta que lo entienda. Yo lo iba a solucionar o iba a tratar de solucionarlo igual en tribunales sin que ella supiera el problema en que me había generado. Entonces, cuando el hombre cae, pasa lo mismo. Se rompe esa relación filial. Dios está dispuesto a perdonarlo, pero el problema judicial continúa, que es lo que Él está tratando de solucionar ahora. Pero esa relación filial terminó. Entonces, ante el pedido de Jesús, acá, de Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él no lo podía hacer, porque si lo salvaba a Él, perdía a toda la raza humana. Claro. Increíble. Y con esto que vos estabas contando también me venía a la cabeza que Micaela tampoco podía resolver el problema. No podía ir ella a tribunales y solucionar por su cuenta. Igual que nosotros, no podemos ir nosotros del tribunal y decir, no, bueno, perdónenme, yo no sabía. Correcto. Y volviendo a la historia que vos, me vino la imagen, tu esposa capaz comentándole a ella. Explicándole la situación y como un rol así como del Espíritu Santo. Correcto, muy buena, no lo había pensado, pero es cierto, porque ella habló, le explicó, exacto. Por eso ella entendió que algo había pasado y me vino a pedir por eso tan importante el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, porque si no nosotros cumpliendo esa función. Está muy bueno, no lo había pensado así, pero es cierto. Le podés agregar. Bueno, le vamos a agregar eso, porque es así, en realidad es así. ¿Quién la convenció a Micaela de 2 años, 2 años y medio o 3, no me acuerdo exactamente cuánto, de que lo que había hecho estaba mal? Y fue mi esposa, claro. Porque yo me había ido. Bueno, entonces, lo lindo de este tema es precisamente que sabemos, resumiendo, sabemos que Dios nos predestinó para la vida, que el libre albedrío nuestro está en decidir aceptarlo o no aceptarlo. Bien, de la misma manera en que Micaela no entendía todo el proceso judicial que venía después, nosotros tampoco entendemos el problema judicial en un 100% de cómo lo está solucionando Dios. Algunas cosas, algunos destellos están en la Biblia, algo podemos entenderlo, pero el hecho de solucionarlo no necesita que yo lo entienda al 100%. Lo que tengo que entender es que la relación filial se tiene que restablecer. Todo lo que es el proceso judicial para salvarme, puedo o no saberlo. Como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz es muy poquito el tiempo que tuvo de lucidez, pero fue suficiente como para entender y comprender que estaba frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero él no entiende todo el proceso judicial que se está llevando a cabo en el cielo para poder concretarse esa promesa que le hizo Jesús. De la misma manera que yo perdoné a mi hija sin que ella entienda todo lo que yo tenía que hacer después para solucionar ese problema. Isaac. Sí, teníamos un comentario. Sí, buenísimo. Antes de que ya estamos finalizando. Sí, ya estamos finalizando, nos quedaría un minuto y medio. Bueno, Rubén nos comenta diciendo, si tenemos libre albedrío como humanos, porque razón varias veces, perdón, estoy leyendo mal, dice, ¿por qué razón varias veces queremos que Dios decida sobre aquello que es una decisión nuestra? Por ejemplo, dice, queremos que Dios decida si me conviene o no ponerme novio con tal o cual. Luego, si esto no funciona, la culpa de la decisión será de Dios y no mía, porque Él decidió por mí. Está hablando, bueno, justamente de esto, cómo es esto que a veces le delegamos a Dios. Es más fácil que el otro decida, ¿no? Exacto. Hay un libro que leí que es una especie de una guía práctica para conocer la voluntad de Dios, se llama justamente, y hay uno de los subtítulos que me llama mucho la atención y siempre me gustó. Dice, Dios te dio un cerebro y espera que lo utilices. Es como que, sí,
podemos, y bueno, da de la mano con la última pregunta que teníamos ya para cerrar, tenemos la posibilidad de elegir, sabemos. Pero, ¿cómo hacemos para que ahora en adelante nuestra vida vaya acorde a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, si la voluntad de Dios por ahí no está bien, te nos va a venir un ángel a decirnos, bueno, tenés que levantarte, desayunar esto, levantarte, hacer esto, busca esto, anda para aquel lado, estudia esto otro. Sí, come tal para cosa para el desayuno. Sí, evidentemente así no funciona, no sería linda la vida así. Había un filósofo que renegaba del libre albedrío, ¿no? Porque decía, los animales actúan por instinto, en cambio nosotros tenemos que decidir todo. Sí, en realidad es así, tenemos que decidir todo, desde levantarnos a la mañana, qué ropas ponernos, qué camino tomar, y eso es la vida, decisiones, todos los días tomamos decisiones. Mientras las decisiones que tomamos no sean contrarias a los principios del reino de los cielos, adelante, hagan, trabajen, sueñen, pónganse metas, avancen. ¿Tá? No esperen, hay gente, me acuerdo, que no quiere estudiar, por ejemplo, que piensa que Jesús viene ya. Sí, Jesús es muy probable que venga, pero no por eso, ya en la época de Pablo algunos ni siquiera trabajaban porque Jesús venía ya, no por eso mandar a estar de vago con la panza tirada arriba, porque Jesús viene ya. No, Dios nos dio un cerebro, utilicémoslo, nos dio dones, utilicémoslo para hacer mejor este mundo, y este mundo es donde vivimos, nuestra familia, nuestro vecindario. Esa es la idea, trabajar, tomar decisiones. Me encantó la lección de esta semana. Muy lindo y da para seguir charlando. Pero bueno, tenemos que ser estrictos con el horario. Con el tiempo, en función de que es viernes, la mayoría de la gente está cansada, por ahí está comiendo o pizza, un sándwich o alguna cosita en familia y no queremos hacer muy largo. Mañana estoy seguro que ellos van a seguir en sus respectivas iglesias repasando este tema o si están solos también lo pueden hacer. Así que... Y el que nos vio por primera vez, si alguna persona está viendo esto por primera vez, lo invitamos mañana a cualquier iglesia adventista. En todas las ciudades hay una iglesia adventista, es buscar en Google y salimos, así que... Claro, y se va a hablar de este tema. Así que se pueden acercar a alguna iglesia y se va a desarrollar este tema. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por mandarnos un saludito. Gracias por seguirnos. Estamos comenzando, de a poquito va saliendo mejor. Agradecemos a los jóvenes que han estado trabajando y han preparado todo esto con las luces, cambiado un poquito acá atrás. Así que le damos gracias a Dios y pedimos también por ellos para que nos ayude en este proyecto que ellos tienen de haber creado este podcast y veo que en la semana trabajan. Así que deseamos que este grupo de jóvenes acá de la Iglesia Adventista de Alto Alberdi siga creciendo espiritualmente, intelectualmente también, porque la mayoría son estudiantes, o prácticamente todos son estudiantes, así que los invitamos a que oren también por nuestros jóvenes. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo viernes. A la misma hora, el mismo lugar y en el mismo canal. Chao, chao. Nos vemos. Chao.